En este pequeño tutorial vamos a ver rápidamente cómo funciona el programa de combinatoria que vamos a usar en este curso, que se llama Estadística 2017. No requiere instalación, es para Windows y sencillamente se pide, se ejecuta. Está pensado para trabajar con una resolución de pantalla de 1024 x 768, pantalla completa. Mejor no cambiar la configuración por si sale algo un poco mal. Está optimizado para el trabajo con el proyector de clase. Y al ejecutarlo, pues nos saldrá que está hecho en Unity, por supuesto. Y aparte de eso, pues nos encontraremos con este menú en el cual nos permite elegir una de las 4 escenas en las que vamos a trabajar, o bien salir, ¿no? El primero está pensado para trabajar en la idea de probabilidad desde el punto de vista clásico, o sea, regla de Laplace, casos favorables partido por casos posibles o frecuentista. Y los otros 3 son trabajo con listas. Vamos a empezar con el de probabilidad. Si le pedimos el de probabilidad, tardará un poquito. Y cuando cargue los recursos, pues nos sale una pantalla en la que veremos esto. La idea es trabajar con la idea de probabilidad desde el punto de vista de urnas. Se puede trabajar hasta 2 urnas, aunque lo normal es el trabajo con una. La urna en principio está vacía y puede contener bolas blancas, rojas, azules o amarillas. Para cambiar el número tenemos estos botoncitos. Vamos, por ejemplo, a trabajar con una, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, blancas, 3 rojas y 2 azules. Y el experimento consiste en sacar bolas de la urna. Podemos sacar un número cualquiera. Yo voy a sacar, por ejemplo, 2 bolas. Entonces, cuando le vamos pues dando, pues como es un suceso aleatorio, como vemos, una vez salen una y otra vez salen otras. Y nos podemos plantear probabilidades de qué pasará con estas 2 bolas. Por ejemplo, podemos plantearnos la probabilidad de que las 2 bolas sean blancas. Para eso tenemos en la configuración de abajo que dice que vamos a pedir. En principio, si no decimos nada, pues lo que nos va a decir es que el número de blancas está entre 0 y 5, el de roja entre 0 y 3, el de azul entre 0 y 2 y el de amarilla entre 0 y 0. Pero si nosotros queremos que las dos sean blancas, pues podemos pedir aquí que el número de blancas esté entre 2 y 2, o que sea entre 2 y 5, para el caso va a funcionar igual. Y podemos hacerlo desde 2 puntos de vista. Por un lado podemos hacerlo desde el punto de vista frecuentista. Podemos repetir lo de sacar 2 bolas muchas veces, por ejemplo podemos hacerlo 10.000 veces y ver qué es lo que pasa. Sencillamente lo hace 10.000 veces y cuenta el número de veces que le salen 2 blancas, y la probabilidad es pues una partido por otra. Por supuesto, conforme vamos haciendo el experimento, si le damos, pues aquí tenemos una gráfica que nos va diciendo que al principio la probabilidad pues oscila bastante, pero a partir de un cierto momento esencialmente la proporción de veces que salen 2 blancas es constante y sale del 23%. Fijaros que, por supuesto, si lo hago varias veces, pues la probabilidad puede ser con pequeñas oscilaciones. Si lo hacemos más veces, pues tendremos una mejor aproximación. Digamos que esto sale 0,22, 23,5. Es una probabilidad muy cercana. Pero también lo podemos hacer desde el punto de vista frecuentista, lo podemos hacer desde el punto de vista clásico, y para eso tenemos una calculadora que permite calcular casos favorables partido por casos posibles. Es una calculadora pensada para combinatoria, y aquí tenemos dentro de las posibles fórmulas cómo se escriben los dos, digamos, operaciones básicas de la combinatoria, como son los factoriales y los números combinatorios. Los factoriales se escriben como fac del número y el número combinatorio como com n sobre i. En nuestro caso, pues vamos a ver que sale esencialmente lo mismo. En cuanto a casos favorables, pues nosotros lo que tenemos son, como queremos que salgan 2 blancas, pues las 2 balas las tenemos que haber elegido de entre estas 5, y tendremos pues que los casos favorables son de las 5 haber elegido 2. Mientras que en cuanto a casos posibles, pues lo que pasa es que las 2 bolas las habremos elegido de entre las 10 que hay. Por lo tanto, pues será com de 10, 2. Si le damos a calcular, calcula este número y hace el cociente y nos sale 0,2222, tal que, como veis, es muy parecido al de aquí. O sea, la interpretación clásica o exacta es muy parecida a la frecuentista cuando el número de casos es grande. Por supuesto, podríamos repetir el intento y ya veis que está muy cerca del 0,22. A veces se acerca un poquito más, a veces un poquito menos, pero bueno. Entonces esto está pensado para ver que la frecuentista funciona igual. Decir que también se pueden hacer con reemplazamiento. Normalmente, si no lo tenemos marcado este de arriba, pues todo el trabajo lo hacemos sacando bolas distintas, o sea, sin reemplazamiento. Y esto es de lo que trata la primera escena. Por supuesto, la calculadora se puede volver a ocultar y plantear un nuevo problema. Podemos volver a nuestro menú inicial y trabajar con los otros 3 que están pensados para trabajar con listas, con ejemplos sacados de listas de cartas, listas de letras o listas de formas. Vamos a ir al de cartas
Y aquí tenemos la escena de cartas. Tenemos una baraja de 40 cartas partida en 4 palos. Y en este caso no hay calculadora, pero está pensado pues para que podamos hacer, por ejemplo, podemos hacer drag, o sea, mover las cartas sin más que pinchar sobre ellas y moverlas para, poniendo una a continuación de otra, pues poder plantearnos distintas listas. Por ejemplo, con estas cartas que yo he sacado, pues podemos tener estas distintas listas. Dado que, sobre todo al principio, el número de cartas puede ser excesivo, dándole al botón este de abajo, abrimos un pequeño menú que nos permite ocultar parte de las cartas o volver a mostrarlas. Por ejemplo, podemos trabajar solo con corazones y tréboles y podemos trabajar, por ejemplo, solamente con las figuras, el as, el 7, perdón, el as, la j, la q y la k, para hacer ejemplos más sencillos. Por supuesto, a la hora de elegir se puede elegir una sola carta o se puede, pulsando el control, se puede elegir más de una a la vez y también permite la selección en caja. Aquí tenemos dos menús más, aparte de este menú que permitía ocultar, es decir, que de los 3 menús por motivo de espacio solo puede haber uno abierto, o sea que en cuanto le demos a otro, el menú que tuviéramos abierto antes se cierra. Aquí tenemos un pequeño menú de trabajo con carta y un pequeño menú de escenas que permite volver al menú principal, ir al de urnas, ir al de letras, ir al de formas, etcétera. Con respecto a las herramientas, pues tenemos una herramienta de selección, permite seleccionar, deseleccionar todo. Permite coger algunas cartas, las que queramos, y devolverlas a su sitio. Si tenemos, voy a volver a coger aquí un par de cartas. Si tenemos 2 cartas seleccionadas, además permite intercambiar sus posiciones. Y también, por ser más flexible, pues como aquí todas las cartas son distintas, pues permite darle la vuelta para que haya cartas iguales. Voy a poner 4 para que se vea mejor. Si cojo y selecciono todas, le doy a este botón de aquí, lo que hace es seleccionar, darle la vuelta a las que están seleccionadas. Ya veis que lo que he puesto es que las partes de atrás de las cartas pues sean iguales a las de un palo, distintas de las demás, con cuyo motivo aquí haríamos listas de objetos que no son todos distintos. Por supuesto, podemos hacer esto o tenemos un botón que directamente le da la vuelta a todas a la vez, que es sencillamente por comodidad. Entonces las herramientas son seleccionar, deseleccionar, devolver la seleccionada, intercambiar 2 cartas, darle la vuelta a todas, darle la vuelta a las que tengamos marcadas. Muy parecido es el siguiente, que está pensado para plantear problemas sobre palabras. Lleva un guión. A la hora de coger un objeto, ya veis que al pulsar sobre cualquier cosa lo que hace es crear un duplicado que podemos poner aquí para trabajar. También se puede crear duplicados de los que tenemos aquí en pantalla pulsando el Shift. Duplica. La idea normalmente es, pues si vamos a hacer una palabra, por ejemplo, vamos a quitar todas, podemos seleccionar y darle a suprimir, ahora veremos otra forma. Imaginemos que queremos hacer, por ejemplo, una palabra que tenga, por ejemplo, de 4 letras, que tenga pues una vocal y 3 consonantes. Pues la idea sería, primero se elige una vocal, luego se eligen 3 consonantes y después pues vamos colocando pues los elementos para formar la lista. Con respecto a los menús de abajo son muy parecidos. Aquí tenemos el menú de escena y aquí tenemos el menú de utilidades. En este caso solamente está seleccionar, deseleccionar todo. El de devolver, que en este caso devolver es borrar. Y si tenemos seleccionado exactamente 2 objetos, pues también tenemos nuestra opción de intercambiar. El último menú, que en cierta medida enlaza con el primero, es el de formas, en el sentido de que volvemos a tener una calculadora para volver a insistir sobre la idea de la relación entre el enfoque clásico y el enfoque frecuentista. En este caso lo que tenemos son objetos de los cuales puede haber copias. Exactamente igual, si tenemos pulsado el Shift hacemos copias. Aquí por ejemplo tenemos 5 objetos con los que podemos querer en un momento dado pues hacer una lista. Entonces tenemos preparadas nuestras posiciones, por ejemplo. Podemos pensar que utilizando algunos de estos 5 objetos queremos hacer una lista de 4. Pero, con respecto al botón este de al lado, sencillamente para permitir que los objetos de un cierto tipo sean iguales. Aquí se considera que los 3 cuadrados son distintos, pero si le damos al botoncito este, pues todos los cuadrados desaparecen los números para indicar que ahora los cuadrados son todos iguales. El menú de abajo y el menú de la derecha son muy parecidos. Tenemos nuestro menú para ir a distintas escenas y tenemos nuestro menú que permite seleccionar, deseleccionar todos, borrar, intercambiar 2 y 2 seleccionados. Pero tenemos una novedad que es una calculadora. Para ver cómo funciona esa calculadora vamos a hacer un problema un poco más simple. Vamos a ir borrando algunas cosas de aquí. Vamos a dejar el problema de
Voy a dejar que sean distintos. Si tengo estos objetos, quiero hacer listas de 3 elementos, pero quiero poner algún tipo de condición. Si hago una lista de 3 elementos, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el primero sea un cuadrado? Sabemos que a la hora de hacerlo, pues tenemos que calcular casos favorables partido por casos posibles. Vamos a empezar por casos posibles. Los casos posibles, pues tengo que poner estos 3 objetos que son distintos en estas 3 posiciones. Todo lo único que tengo que hacer es ponerlo y decidir el orden. O sea, puedo ponerlo así, o bien puedo intercambiar estos 2 objetos, o puedo intercambiar estos 2 objetos. Total, que en el fondo es ordenar 3 objetos y por tanto es 3 factorial. Bueno, pues luego puedo hacer mis cuentas. Abrir la calculadora. La calculadora tiene 2 partes. La parte de arriba, hasta aquí, hasta donde tengo el cursor ahora mismo, de aquí hacia arriba, es la parte frecuentista. Y la de abajo es la parte clásica. Voy a empezar con la parte clásica. Hemos dicho que los casos posibles será el factorial de 3. Voy a volver a minimizar. Y en cuanto a casos favorables, pues recordemos que nosotros lo que estábamos interesados en que empezaran por cuadrado, entonces elijo uno de los 2 cuadrados, 2 formas, y luego los otros 2 objetos los pongo aquí en el orden que yo quiera. Puedo intercambiar estos 2 objetos, este no, porque quiero empezar por un cuadrado. Entonces, 2 formas de poner el primer cuadrado y luego formas de intercambiar 2 objetos, 2 factorial. Entonces yo puedo poner aquí que los casos favorables son 2 por fac de 2, calculo y me dice que la probabilidad es 0,666667, es realmente 2 tercios. La parte de arriba es para plantear el mismo problema, pero desde un punto de vista frecuentista. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, indicar, voy a minimizar un momento para poner aquí arriba para que se vea mejor, qué tipo de problema tengo. Hasta aquí, hasta donde he puesto ahora, es elegir. Yo voy a decir que en mi problema tengo 2 objetos del tipo cuadrado, aquí lo dice que esos objetos se llaman de tipo A, y un objeto de tipo círculo. Aquí tenemos también para indicar si son iguales o no, lo dejamos exactamente igual que aquí. La lista que nosotros vamos a hacer va a ser de longitud 3 y le vamos a decir que intente probar 10.000 veces. Entonces le vamos a decir muestra, mientras está en rojo, ya veis que tarda muy poquito, está generando mi lista. Y ahora lo que voy a hacer es pues calcular casos favorables partido por casos posibles. En nuestro caso, casos favorables vale cualquiera. Entonces no voy a poner nada aquí en posible, ya veremos luego que se puede poner alguna condición. Y en favorables, pues lo que voy a hacer es decir que me interesa, considero favorable, si empieza por un cuadrado. Para eso hace falta saber cómo se escribe empezar por. Aquí tenéis cómo se escriben las posibles propiedades que se pueden poner. Se puede indicar el número de objetos de un cierto tipo de la lista, si es verdadero o falso. Si una cierta posición es un objeto de tal tipo o no, por ejemplo, pos 0a me indica que en la posición 0, en la primera de la lista, hay un objeto tipo A, un cuadrado. También me permite indicar si los objetos de un cierto tipo están juntos o si están separados. Separados quiere decir que no haya dos juntos. Se puede poner también más de una condición utilizando conectores booleanos. El i se escribe and, el o como barra barra, el no como negación, como en casi todos los lenguajes de programación, por lo menos en C y en Java. Entonces, si nosotros en nuestro caso queremos indicar que nos interesan listas que la posición primera, la 0, sea un cuadrado, pues nos vamos aquí, nos vamos a caso favorable y le decimos que lo que nos interesa es que la posición 0 sea un cuadrado. Dice que el cuadrado se escribe como tipo A. Entonces, escribir esto. Y ahora puedo hacer muestreo, calcular, y me sale que la probabilidad es exactamente la misma. No siempre sale la misma, ya sabéis que en cosas de estas pues puede ser un poco aproximado. Y también si le damos ejemplos, pues nos sale una lista, no necesariamente completa. En este caso, como hay muy pocas listas, pues nos salen todos los casos de ejemplos que nos cumplen la condición y que no nos cumplen la condición. O sea que son objetos de tres numeritos. Por ejemplo, este de aquí, escrito en este lenguaje, es A0, B0, A1. Acordaros que los cuadrados son A y los círculos son B. A0, B0, A1, que es justo este de aquí, que es uno de los que nos interesa. Hay otras listas con estos números, por ejemplo B0, A0, A1, que no nos interesa porque no empiezan por una A sino por una B. Como hay 2 que no cumplen la condición y 4 que sí, la probabilidad es 4 de 4 más 2, 6, 4 sextos, que es 2 tercios. Y nos sale que en este caso, como veis, pues la probabilidad es exactamente la misma. En los casos, como ya he dicho, pues es más bien aproximada. ¿Para qué sirve la línea esta de arriba? Bueno, por supuesto tenemos un botón de limpiar, que no se me olvide, pero aparte de eso, ¿para qué sirve la lista esta, la condición de esta de posible? Vamos a minimizar, vamos a limpiar primero.
Y vamos a plantearnos nuestro siguiente problema, que es con las mismas condiciones, y así luego no tengo que cambiarlo. Si yo tengo una lista que empieza por cuadrado, ¿cuál es la probabilidad de que también termine por cuadrado? O sea, probabilidad condicionada. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues lo primero voy a calcular los casos posibles. Me dice que yo ya sé que tengo una lista que empieza por cuadrado. ¿Cuántas listas hay que empiecen por cuadrado? Pues lo primero, como empieza por un cuadrado, puede empezar por un 0 o por un 1. Cualquiera lista de estas, obviamente, empiezan por cuadrado. Entonces tendré dos posibilidades que empiecen por 0 o por 1. Una vez que decido que, por ejemplo, que empiece por 1, me falta poner los otros dos objetos. Entonces yo los pongo aquí y en cualquiera de esas dos situaciones empiezan por este cuadrado. Total, que tengo que decidir primero por qué cuadrado empiezo, dos posibilidades, y luego elegir el orden de los otros dos elementos, 2 factorial. Por tanto, en nuestro caso, pues el número de casos posibles pues sería 2 por factorial de 2. Y vamos a nuestros casos favorables. Si nuestros casos son favorables, pues tendremos que, por supuesto, estamos siempre hablando de listas que empiecen por cuadrado. Ya sabemos que tengo que elegir primero uno de los dos cuadrados. Pero además ya no me vale cualquier orden, porque la última tiene que ser un cuadrado. Entonces tiene que poner aquí el otro cuadrado y aquí el del centro. Entonces, ¿cómo construyo esto? Pues en primer lugar, elijo qué cuadrado pongo primero, que ya sabemos que puede ser este o este. Tengo dos posibilidades. Pero una vez que elijo uno, para los otros tengo muy pocas posibilidades, porque de los dos que me quedan, el cuadrado lo tengo que poner al final, solo hay una posibilidad, y el círculo en medio solo hay una posibilidad. Total, 2 para este, 1 para este, 1 para este, 2 por 1 por 1. Entonces, si lo ponemos aquí, calculamos, pues aquí tenemos 0,5. ¿Cómo lo hacemos con muestreo? Pues lo que vamos a hacer es, igual que antes, voy a poner igual que antes también mi lista aquí arriba. Voy a poner qué condiciones tiene que cumplir el cuadrado siempre y cuál es la condición de la que quiero calcular la probabilidad. Acordémonos que hemos dicho, nosotros tenemos una lista que empieza por cuadrado. Entonces los posibles no son todas las posibles listas, sino aquellas listas en las que la primera posición sea un cuadrado. Esto ya hemos visto antes cómo se hacía. Y ahora, ¿cuáles son los favorables? Pues los favorables tiene que ser, el primero tiene que ser un cuadrado. Y el último también tiene que ser un cuadrado. Ya sabéis que el i se escribe así. Pues de el último, que es la posición 2, también tiene que ser un cuadrado. Pues estos son los casos posibles. Si sé que tengo un cuadrado, pero una lista que empieza por cuadrado, ¿cuál es la probabilidad de que también termine por cuadrado? Por supuesto, si aquí hacemos nuestro muestreo, calculamos la probabilidad, ya veis que esa es la misma. Aquí tenemos nuestros ejemplos, están aquí detrás, en el cual, como veis, de las 6 posibles listas que había antes, ya no considera todas, sino solo 4, porque las listas que empiezan por B no las considera, y dentro de las listas que hay que empiezan por A, pues considera como adecuadas aquellas que terminan en A, y considera no adecuadas las que terminan en B. Como hay el mismo número de adecuadas que no adecuadas, la probabilidad pues sale 0,5. Solo un comentario, por escribir más rápido. En estos casos en que el programa se utiliza para probabilidad condicionada, los favorables en particular tienen que cumplir las condiciones de los posibles. La única diferencia es que los favorables cumplen las de los posibles y posiblemente alguna más. Entonces, la primera parte, las condiciones de los posibles, son repetidas. Si uno quiere, no hace falta escribir las condiciones iniciales. Si quitamos esto, él ya entiende que cuando estamos aquí diciendo favorables, también deben de cumplir los posibles. Por tanto, si le damos a probabilidad, ya veis que sigue saliendo lo mismo. Y los ejemplos pues también salen exactamente los mismos. Una vez que hemos terminado, podemos limpiar, cerrar nuestra calculadora, cerrar nuestro menú, volver al menú inicial y salir del programa.